a todos los presentes. A nombre del Fondo Editorial de la Universidad Católica del Perú, les doy la más cordial bienvenida y les agradezco por su presencia esta noche en la presentación del libro. Quisiera presentar primero al doctor Delgado Cuadros, que va a hablar y va a ser uno de los presentadores del libro esta noche. Doctor Fernando Trassigny, presidente del Fondo Editorial de nuestra Pontificia Universidad Católica, doctor Felipe Osterling, doctor Mario Castillo, doctor Ricardo Vázquez, autores, señoras y señores. Para el mundo académico es motivo de satisfacción y alegría la aparición de un nuevo libro, obra que viene a enriquecer el acervo jurídico del país, más aún cuando sus autores son distinguidos exalumnos de nuestra Facultad de Derecho, los doctores Mario Castillo Freire y Ricardo Vázquez Kunze, que después de 15 años de haber dejado las aulas universitarias, se reencontraron y a pesar de que sus vidas habían seguido cursos distintos, Mario, dedicado a la práctica y a la cátedra forense, y Ricardo, a la formación de la opinión pública y el análisis económico, pero con pensamiento hermanado, decidieron elaborar un ensayo destinado a enfrentar esa visión economicista del mundo que en el campo de lo jurídico encabeza el análisis económico del derecho, que surgió en los Estados Unidos en la década del 50 como resultado del desarrollo de la escuela realista, que reivindicaba el individualismo metodológico y rechazaba el legalismo y los análisis jurídicos casuísticos. Los autores critican acertadamente que los impulsores de este pensamiento en el Perú no se limitaron a aportar un enfoque distinto y enriquecedor del derecho, sino que se empeñaron en la tarea de demolición del derecho civil, tomando como punto de partida la crítica de una veintena de temas cuyo enfoque tradicional consideran obsoleto. El ensayo que presentamos defiende la autonomía de la ciencia jurídica y la cientificidad del derecho, refutando la tesis que la historia humana y dentro de ella, especialmente el derecho, no es más que un tinglado de relaciones económicas, limitando su tarea a ser un operador auxiliar de un determinado punto de la vida económica fundado en el mercado como mecanismo idóneo para la correcta asignación de recursos en base a la eficiencia social. El derecho de la ciencia. El primer capítulo del ensayo tiene como título El derecho de la ciencia. Para sus autores, hablar de ciencia jurídica es hablar de Kelsen, que con su teoría pura del derecho marca un hito definitivo en nuestra disciplina. Desde mi punto de vista, y siguiendo a Recalcén-Siches, considero que en los alegatos keynesianos contra las doctrinas sobre la justicia y el derecho natural no está involucrada su teoría pura del derecho, que tiene dimensiones geniales y de muy largo alcance, al plantear con un rigor y con una precisión sin precedente el tema de una teoría fundamental del derecho, llegando a la misma médula de gran número de temas, consiguiendo extraer su esencia, mostrándola con una impresionante claridad. Sin embargo, el pensamiento de Kelsen acerca de los problemas axiológicos no guarda una necesaria relación con su doctrina jurídica pura. Puede uno disentir del relativismo keynesiano en materia de valores sin que esta radical discrepancia afecte en lo más mínimo la validez que uno puede reconocer en varias de las tesis de la teoría jurídica pura del eminente maestro. Es decir, es posible aceptar la teoría pura del derecho, pero al mismo tiempo rechazar que no haya más allá de esta un legítimo campo de filosofía de los valores jurídicos. Kelsen piensa que por el método científico racional no es posible descubrir ni demostrarse una idea a priori de valor. Con esto no pretende que no haya ideas a priori de valor. Lo único que trata de demostrar es que tales ideas de valor están más allá del alcance del método científico racional. Es decir, no pueden ser halladas, ni justificadas, ni refutadas mediante este método. Con esto no quiere decir en modo alguno, no puede concluir que debemos renunciar a plantearnos y resolver los problemas axiológicos. No hay tal cosa. Lo único que deduce es que el problema estimativo aparece y tiene que ser resuelto en otro plano de la conciencia, tal vez
en el plano metafísico o en el religioso. Sin embargo, Kelsen no aclara el sentido en que emplea la palabra metafísica. Por otra parte, al declarar su propia convicción estimativa, primacía de los valores de libertad y tolerancia, no implica en ella una fe religiosa. A pesar de que él llama su relativismo axiológico, Kelsen opera sobre el supuesto de reconocer que hay valores respecto de lo cual no se plantea duda alguna. Lo que sí sostiene es que los problemas de conflicto de valores son insolubles por métodos científicos racionales, lo cual no impide que el propio Kelsen nos dé una valoración positiva de su relativismo axiológico. El relativismo estimativo, dice, no implica de ninguna manera una posición amoral. Por el contrario, el relativismo axiológico posee un nivel moral superior al de las éticas objetivistas, por hacer cargar al individuo con la enorme responsabilidad moral de decidir por sí mismo sobre lo que es justo y lo que es injusto. Cuando Kelsen declara cuáles son los valores que él adopta, hay en sus palabras un acento patético y acento de auténtica convicción, un testimonio de creer que esto es lo correcto. Cierto que como norma axiológica para el derecho sostiene la tolerancia frente a todas las ideas discordantes de la suya, pero esta norma de tolerancia es un corolario de la tesis humanista, personalista, liberal que él ha adoptado. Es más, Kelsen siente que su sistema de valores, que incluye la tolerancia, dejar vivir y pensar a los demás individuos que tienen ideas diferentes y aún opuestas a las suyas, mientras que otros sistemas axiológicos, por ejemplo, los transpersonalistas, y de entre ellos sobre todo los totalitarios, no dejan margen para que vivan los disidentes. Luego resulta entonces que hay razones para justificar su propio sistema humanista, liberal, como mejor que los otros sistemas, a pesar de que Kelsen, por su agnosticismo, no aclara las razones por las cuales él prefiere su sistema. El humanista liberal sucede que Kelsen, como concluye Recancens, ve que su sistema es el mejor, el justificado, pero piensa que una justificación para ser tal tendría que ser tan solo una justificación racional, científica, y como no puede dar una justificación de este tipo, entonces renuncia a buscar otro tipo de justificación, sencillamente porque no cree que la encontraría, porque cree que no la hay. No obstante, Kelsen siente que su sistema es el justo, que no puede explicarlo en términos de evidencia. Para las demás personas se trataría de una especie de justificación inefable. No es esta la ocasión para profundizar en el tema del relativismo subjetivista y del absolutismo objetivista en la axiología jurídica. Solo quiero recordar que la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, recogiendo el sentir de la humanidad que consternada había sufrido los horrores de la Segunda Guerra Mundial, consagró la Declaración Universal de Derechos Humanos, norma imperativa de Jus Cogens, cuyo respeto y vigencia se vinculan con la idea de orden público internacional. Así, después de 26 siglos, desde que Sófocles de su Antígona defendió los derechos humanos frente al tirano Dioniso, la humanidad, jurídicamente representada por sus estados en el seno de las Naciones Unidas, se comprometió formalmente al respeto de los derechos esenciales del ser humano. Esquizofrenia económica. El capítulo segundo del ensayo lleva como título Esquizofrenia económica, que es el antítesis del que los defensores que persigue la aplicación del método económico para entender a las instituciones jurídicas. La médula de este planteamiento descansa en la afirmación de que los individuos reaccionan a incentivos determinados de una manera bastante predecible. Los incentivos correctos alientan o desalientan conductas en función de un cálculo de costo y beneficio. El principio está dirigido por tres elementos básicos: el comportamiento maximizador, el equilibrio del mercado y de las preferencias estables, todo lo cual tiene por fin la eficiencia social, de la que, a su vez, la eficiencia de las decisiones jurídicas forman parte. Así pues, la eficiencia social sería el objeto central del análisis económico. De este modo, un derecho eficiente es aquel al servicio de la maximación de la riqueza social, que es el objeto mismo de la economía. De lo que se trata entonces,
para el análisis económico del derecho es de buscar que las instituciones jurídicas trabajen en función de un estado social óptimo, que el análisis tiene como modelo, el cual se funda por necesidad lógica en la omnisciencia de los ciudadanos y en el equilibrio perfecto que la hace posible. Esta utopía excluye el hecho de la imperfección en el conocimiento humano. Nos recuerdan los autores del ensayo que para Ronald Coase, su libro El problema del costo social, marca una frontera entre el tradicional análisis económico en el que se daba por supuesto que las transacciones realizadas por los seres humanos en el mercado no tienen costo alguno y el moderno de nuestros tiempos en el cual demostró que sí la tiene. El derecho entra en la escena del problema del costo social cuando se entiende que en el mercado no se realizan otras transacciones más que la de derecho de propiedad sobre las cosas. Y los derechos son establecidos, regulados, modificados y extinguidos por un orden jurídico. De allí que mientras mayores sean los costos jurídicos de las transacciones sobre derechos, son menores las posibilidades de llegar a una eficiente asignación de los recursos en el mercado a través de su maximación. En consecuencia, según la tesis de Coase, el problema del costo social no es en última instancia un problema económico, sino uno de naturaleza exclusivamente jurídica. Es pues el derecho el que gobierna la economía y no viceversa. El precio de la justicia. Este es el título del capítulo 3 en el cual se pone énfasis en que fue Richard Posner quien al no entender lo que es el derecho, al confundirlo con lo que el derecho debe ser, de acuerdo al objeto de la ciencia económica, según la cual el derecho común se explica mejor como un sistema para maximizar la riqueza de la sociedad. Visto así, el derecho no debería ser otra cosa que una herramienta económica, pero asimismo, en tanto se ofrece y demanda en el mercado, el de la justicia también, y sobre todo debería ser un recurso más a ser asignado en el mercado. En el mercado libre, es el mercado libre el marco de un derecho eficientemente asignado, porque es en este escenario donde los recursos alcanzan su valor más alto. Esto es así porque según el enfoque económico, base del análisis del hombre, el hombre es un maximizador racional de sus fines en la vida y elegirá siempre, si lo dejan hacerlo, lo que mejor le convenga a sus intereses, que son invariablemente sacar el mayor provecho posible al menor costo para él en un mercado donde los recursos son limitados en relación con las necesidades humanas. En sus orígenes, el interés del análisis económico del derecho fue el monopolio. Sin embargo, según Posner, el sello distintivo del nuevo derecho es la aplicación de la economía al sistema legal en su conjunto, pareciendo ignorar que, como nos recuerdan los autores del ensayo que hoy presentamos, que el precio social del derecho y de la justicia contenida a través de sus normas es el monopolio de la fuerza a favor de una comunidad determinada, que es el costo social que los hombres tienen que pagar por la paz. La historia no ha podido mostrar otro orden jurídico más perfecto que el de aquel monopolio centralizado de la fuerza en beneficio de la comunidad, llamado Estado, y su perfección radica precisamente en su eficiencia en tanto derecho. Siendo el hombre, según Posner, un consumidor que trata siempre de maximizar su utilidad, ¿puede el derecho como recurso en el mercado de justicia ser más eficiente de lo que es como monopolio de la fuerza? ¿Es posible que el recurso derecho se dirija a su uso más valioso si se permite su intercambio voluntario? Se preguntan los autores, ¿mejorará el precio individual y social que los consumidores pagan por el derecho si queda sometido a la ley de la oferta y la demanda? Y finalmente, de acuerdo a las respuestas obtenidas, ¿es válido concebir el derecho en términos económicos? Para los doctores Castillo y Vázquez, no hay duda de que el derecho, en tanto monopoliza la coacción, es la técnica social más eficiente que existe para la promoción y solución de los conflictos. Más aún que los acuerdos voluntarios o contratos por sí mismos no garantizan la paz social, de tal forma que su validez y ejecución solo queda garantizada por la fuerza monopólica de la comunidad. Es más, es el hombre maximizador de la teoría económica de Posner el que hace necesario la existencia de un derecho en tanto monopolio de la fuerza,
porque en el afán de maximizar su provecho, inevitablemente colisionará su interés propio con el de los otros, haciendo de los acuerdos una quimera. Así pues, no puede haber paz social con un hombre maximizador sin el freno del derecho. Según Posner, el derecho concebido como recurso valioso para alcanzar el estándar de eficiencia económica requerido debería dar al consumidor el derecho de elegir el orden jurídico que más le conviene, por ser el que satisface sus expectativas. Puesto así a competir por el favor de los consumidores, el recurso de derecho mejorará su nivel de eficiencia social. Autonomía de la voluntad. Para los defensores del análisis económico del derecho, la autonomía de la voluntad constituye la piedra angular del derecho privado. Permítame, como profesor de Derecho Internacional Privado, enfocar brevemente el problema de la autonomía de la voluntad conflictual, que no puede ser confundido con la autonomía de la voluntad material o negocial del derecho interno. Mientras la primera consiste en la posibilidad que las partes de una relación contractual internacional designen el ordenamiento jurídico nacional que regulará tal relación, la autonomía de la voluntad material o negocial consiste en el margen de acción atribuido a las partes para la fijación de pactos concretos o cláusulas del contrato dentro de un ordenamiento nacional previamente determinado. La autonomía de la voluntad conflictual ha sido objeto de un amplio debate entre las teorías objetivista y subjetivista. La primera, con énfasis en la autoridad de la ley, que no puede ponerse en el mismo plano que la voluntad de las partes, posibilitando incluso la elusión de leyes imperativas internas vía internacionalización del contrato. Y la segunda, que en nombre de la autonomía de la voluntad le da a las partes una libertad incondicionada en la elección de la ley aplicable. Si bien es un hecho que la posición predominante en el mundo actual es la de admitir la autonomía de la voluntad en materia contractual internacional, también lo es que el ámbito dentro del cual las partes pueden elegir la ley y el foro está delimitado siempre en forma más o menos severa. Esta tendencia se percibe no solo en la doctrina y en la jurisprudencia, sino también en importantes convenciones, como la de Roma de 1980 sobre ley aplicable a las obligaciones contractuales en la Comunidad Económica Europea, las de La Haya de 1986 y la Convención Interamericana sobre Derecho aplicable a los contratos internacionales. La intervención del Estado en las relaciones privadas y en particular en el ámbito contractual se manifiesta a través de la adopción de leyes que tienen por finalidad imponer un determinado comportamiento a los particulares. Entre estas leyes es posible distinguir aquellas cuya finalidad es garantizar la organización del Estado en base a un determinado modelo económico y social y que integran la denominada la legislación económica, leyes contra las prácticas restrictivas de la competencia, normas de control y de cambio, leyes reguladoras de precios, leyes fiscales, etcétera, y aquellas otras cuyo objeto es proteger a la parte más débil en determinados contratos. El análisis económico del derecho parte de la premisa de que todos los seres humanos estamos en igualdad de condiciones cuando entablamos relaciones jurídicas patrimoniales, no percatándose o simulando no percatarse que las personas llegan al mundo con ciertas diferencias de propiedad, de ubicación en la sociedad y con distintas predisposiciones naturales que determinarán ulteriores diferencias de educación y de aptitud. Si en la sociedad solo se garantiza el libre despliegue de las fuerzas individuales, pero no se establecen ciertos equilibrios, estas diferencias conducirán fatalmente a la explotación del más fuerte sobre el más débil. Por eso, con razón, decía el fraile Dominico Lacordaire, en las relaciones entre fuertes y débiles, es la ley la que libera y la libertad la que oprime. Teniendo en cuenta estas evidencias, estas evidentes desigualdades y con la finalidad de restablecer el equilibrio en el poder de negociación de las partes, es que los convenios en determinados contratos internacionales han limitado el ámbito de elección del derecho aplicable, como es el caso del contrato de trabajo, ventas a plazos, ventas al consumidor, seguros, contratos de adhesión, etc. Para las leyes que garantizan la organización del Estado, el contrato solo interesa en cuanto a sus efectos o impactos en el orden político, económico, social, mientras que para las leyes tuitivas son las relaciones contractuales en sí mismas las que constituyen el objeto de la legislación. Según Morris, una amplia libertad para elegir la ley aplicable puede funcionar bien en contratos internacionales donde ambas partes tienen igual poder de negociación, pero aún en este caso es necesario que exista
un previo desarrollo de un marco normativo que defiende ciertas políticas fundamentales de los estados afectados por el contrato. Este segundo requisito no se da en la mayoría de los países eufemísticamente llamados en vía de desarrollo. Este desigual poder de negociación de las partes rompe el necesario equilibrio del contrato para la libre elección de la ley aplicable y el foro competente. Antes de concluir el comentario del tema de la autonomía de la voluntad conflictual, es necesario destacar que es frecuentemente admitido por la doctrina, la jurisprudencia y la legislación de los estados, cuyos sistemas jurídicos admiten la autonomía de la voluntad, que esta no es aceptable en los contratos de adhesión. Delhomme señala que tanto en Francia como en Bélgica, Dinamarca y Alemania han adoptado una política liberal en cuanto a las cláusulas de elección del foro, salvo con respecto a los contratos de adhesión, en cuyo caso dichas cláusulas están sujetas a limitaciones estrictas. La Convención sobre Jurisdicción y Ejecución de Sentencias Civiles y Comerciales de la Comunidad Europea de 1968 admite la autonomía de la voluntad con ciertos límites, y uno de ellos es el establecido en el artículo 17, y son las cláusulas de elección del foro insertas en los contratos de adhesión. Los doctores Castillo y Vázquez nos recuerdan al respecto que el argumento del análisis económico del derecho es siempre el mismo, esto es, que nadie mejor que las partes para saber lo que les conviene a la hora de contratar. Pero para ello basta un acuerdo a un adecuado sistema de transmisión de información a los consumidores, sobre todo en los contratos estándares o preimpresos, que dadas sus características formales son de difícil lectura y comprensión. Adicionalmente, contra el sistema de control ajeno a las partes, se grime que este implica costos de los productores, que los productores van a incorporar al precio de los productos, lo que perjudicaría a los consumidores, que no necesariamente se verían favorecidos por este tipo de control, toda vez que ellos están en capacidad de controlar por sí mismos el contenido de los contratos estándares. Esta argumentación no resiste la menor crítica, ya que son evidentes las consecuencias negativas que para la parte más débil que se derivan de los contratos, en que los contratantes tienen una relación asimétrica, de la cual solo puede ser nivelada por la intervención de la ley. El libro trata en los capítulos siguientes sobre las instituciones de derecho civil cuestionadas por el análisis económico, que ustedes, estoy seguro, lo leerán con mucha atención y que no es el momento de analizarlos uno a uno. Para concluir, yo les diré que la visión neoclásica de la economía en que se fundamente el análisis económico del derecho ha sido cuestionada por un destacado grupo de economistas, entre los que hay 4 premios Nobel de Economía, Modigliani, Samuelson, Simons y Tinbergen, los cuales critican el fundamentalismo de los neoclásicos, reaccionando contra el intento neoliberal de aislar la ciencia económica de las demás ciencias sociales y de prescindir de las complejidades extraeconómicas del desarrollo. Por su parte, el profesor de filosofía de nuestra universidad, Eduardo Hernando Nieto, concluye en su ensayo que la corriente denominada análisis económica del derecho no crea un orden jurídico superior en el tema de resolución armónica de problemas jurídicos, y si lo hace, solo abarca la perspectiva de los directamente involucrados en el problema y no crea una visión amplia del mismo en un entorno social que condiciona la solución jurídica que se presente dar, beneficiando a ambas partes, haciendo el menor gasto. Y termina el filósofo expresando que al estar basado el análisis económico en el individualismo, su único objetivo es enriquecer a unos a costa de empobrecer a otros, según la teoría lógica del modelo uno u otro, al tiempo que la productividad y la eficiencia se encargan de depredar lo poco que queda virgen y puro en la naturaleza y en la sociedad. En el ensayo que he tenido el privilegio de presentar, sus autores, desde el mismo campo del derecho civil, no solo refutan agudamente cada una de las objeciones formuladas a las instituciones jurídicas cuestionadas por los defensores nacionales del análisis económico del derecho, sino que al hacerlo en forma contundente, dejan sin piso a aquellos que consideran que el actual Código Civil está desfasado y constituye un obstáculo al funcionamiento del mercado libre, a limitar en múltiples formas la autonomía de la voluntad, lo cual no es exacto, pues lo único que se impide en el Código es el abuso del derecho. Los derechos nunca son absolutos, siendo la mayoría limitados en su extensión y sometidos para su ejercicio
a condiciones diversas fijadas por la ley, como nos dice Planiol. El actual Código Civil, de tradición romano-germánica, elaborado por eminentes juristas, a sus 20 años de vigencia, debe ser evaluado por la academia y por los operadores del derecho, pues es a ellos a quien corresponde el proponer al poder político las modificaciones necesarias. En esta tarea, los docentes de nuestra facultad tienen el derecho y el deber de hacer oír su voz en la comunidad nacional. La obra que hoy presentamos es un ejemplo digno de imitarse y compromete nuestro reconocimiento a los dos jóvenes y talentosos autores, los doctores Mario Castillo Freire y Ricardo Vázquez Kunze. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención. Fue el doctor César Delgado Barreto. A continuación tenemos la presentación del doctor Felipe Oserlin Parodi. Señor doctor Fernando Betraseñiz Granda, presidente del Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, doctor César Delgado Barreto, doctor Mario Castillo Freire, doctor Ricardo Vázquez, distinguidos amigos y colegas que esta noche nos acompañan, señoras y señores. A 20 años de vigencia del Código Civil, voces aisladas, aunque sonoras, propician un movimiento de reforma por considerar que él ya no puede enfrentar los retos que presenta la sociedad contemporánea. Esta tendencia se inició poco tiempo después de su promulgación, en un intento por corregir algunas imperfecciones no significativas que se habían detectado. Sin embargo, hoy día se aduce la necesidad de modificar sustancialmente el Código Civil, llegándose a hablar incluso de su derogación, no obstante la bondad de sus preceptos que permiten un tránsito social, político y económico fluido en el país. Uno de los discursos que propugna tal reforma proviene de una rama del derecho relativamente reciente en el Perú. Me refiero al análisis económico del derecho. La novedad y agudeza del análisis económico del derecho ha empezado a tener acogida en un reducido sector de la comunidad jurídica nacional, así como en alguna facultad de Derecho de Lima que lo incorpora desde un inicio en la formación académica de sus alumnos. Y ello obedece a que sus postulados y el ingenio de las críticas formuladas particularmente contra el derecho civil, mediante argumentos sugestivos y fácilmente digeribles, otorgan a esta nueva modalidad una acogida a veces inusitada. Estas consideraciones han permitido que un sector de la intelectualidad jurídica peruana, cual precursores del Renacimiento que luchaban por suprimir el oscurantismo y la ignorancia del antiguo régimen, busque presentar los postulados del análisis económico del derecho como la opción innovadora e inteligente que pueda salvar nuestro ordenamiento del anquilosado Código Civil, el cual se proclama sufre de vejez prematura. No deja de llamar la atención por eso la posición intolerante y agresiva, incompatible con el liberalismo que profesan, que adoptan algunos iniciados en los estudios de esta corriente, frente a las opiniones de quienes defienden con convicción las instituciones tradicionales del derecho civil y se desenvuelven bajo sus principios en actividades académicas y en el ejercicio profesional. Si bien la Constitución política se prefiere por razones jerárquicas al Código Civil, este constituye un cuerpo normativo cuyo dinamismo y presencia en la vida de la comunidad sobrepasa a la propia Constitución. Su trascendencia justifica que las urgencias modificatorias sean postergadas, porque antes precisa evaluarse fría y conscientemente
la conveniencia y necesidad de incorporar al Código Civil los nuevos postulados que proclama el análisis económico del derecho. El tiempo, dice uno de los mandamientos del abogado del insigne Eduardo J. Couture, se venga de las cosas que se hacen sin su colaboración. Un ejemplo de cómo puede criticarse de manera solvente el análisis económico del derecho lo encontramos en la doctrina de la Escuela Austríaca de Derecho desarrollada por F.A. Hayek, que al estudiar esa institución cuestiona las divulgadas tesis de Ronald Coase y Richard Posner. A diferencia de los conceptos convencionales del análisis económico del derecho, el planteamiento austríaco no considera que el objetivo final del derecho es la eficiencia, sino antes que nada la protección de los derechos y las libertades individuales. Bajo esta perspectiva, la eficiencia de un sistema jurídico parece radicar en la eficiencia con que las capacidades del sistema protegen los derechos y las libertades individuales. Esta formulación nos advierte de las precauciones que debemos adoptar ante los postulados del análisis económico del derecho, y por ello la precipitación de una reforma codificadora obedecería más que a la necesidad de un cambio, a una tentación académica. Al margen de lo expuesto, precisa hacerse hincapié que es en la enseñanza de esta doctrina donde debe tenerse el mayor cuidado. La habilidad del abogado para resolver problemas, su capacidad de argumentación analítica y su profunda formación humanista han convertido al derecho una rama indispensable para la sociedad por encima de otras ciencias. El abogado, por su especialización en el manejo del ordenamiento jurídico, está destinado a diseñar e interpretar las normas incorporadas en la Constitución política, códigos, leyes, reglamentos y demás preceptos que regulan la vida de toda la comunidad. La formación del abogado le permite, además, limitar la posición dominante de grupos económicos en el mercado, hacer valer los derechos del oprimido, regular relaciones jurídicas complejas y brindar asesoría legal, así como frenar las ambiciones del autócrata que pretende perpetuarse en el poder o ejercitarlo de manera indebida. El estudio oportuno y profundo de un problema, una intervención sagaz o un consejo ponderado pueden evitar consecuencias desastrosas para la libertad, el honor o el patrimonio de las personas, al igual que permiten garantizar el tráfico fluido y eficiente de los bienes en el mercado. Por ello, un abogado con una sólida formación moral y académica constituye un valor incalculable para la sociedad, la cual, como consecuencia de la actividad de distinguidos letrados, le ha otorgado a la abogacía la categoría de función social. Considero imperativo que la enseñanza del derecho se oriente en este sentido, y es por ello que abrigo serias dudas sobre la conveniencia de iniciar la formación de los futuros abogados con postulados de un análisis económico del derecho todavía en ciernes. El perjuicio es aún mayor cuando se percibe que son abolidas las denominadas cátedras tradicionales del derecho civil, porque se priva al estudiante de una formación con base en los principios rectores del Código Civil, el cual, más allá de las críticas que se le puedan formular, constituye la legislación aplicable en nuestro país. Si al estudiante de Derecho se le otorga una formación civilista tradicional, tendrá luego un sólido sustento para criticar con pleno dominio el código que lo ha formado. Sin embargo, si la formación tiene como base una repetitiva crítica del derecho civil, el estudiante habrá dejado de conocer las normas que rigen nuestra sociedad en esa materia
y carecerá luego de interés en ellas, pues desde los inicios de su formación se le habrá inculcado que el Código Civil es un instrumento erróneo. Por eso, y dentro de la libertad de pensamiento y de cátedra, estoy persuadido de la conveniencia de mantener los sugerentes postulados del análisis económico del derecho en cursos selectivos, al final de los estudios universitarios, como correctamente lo hacen las principales facultades de derecho de nuestro país. Nos aseguramos así de que el abogado adquiera las armas indispensables para un ejercicio solvente de la profesión, sin restarle la posibilidad de conocer opiniones críticas y puntos de vista diferentes. Hasta aquí ciertas disquisiciones de carácter general sobre el análisis económico del derecho que en rigor constituyen conceptos vinculados a la obra, analizando al análisis, autopsia del análisis económico del derecho por el derecho civil, que han escrito dos distinguidos juristas, los doctores Mario Castillo Freire y Ricardo Vázquez Kunze, quienes me han honrado solicitándome hacer uso de la palabra en la presentación de tan importante trabajo. Los 12 capítulos que integran el libro son con provocadores y mordaces títulos, rescatan las instituciones clásicas del derecho civil y responden con prestancia a la actitud a menudo arrogante de los promotores del análisis económico del derecho en nuestro país. Así, los autores han dejado muy en claro que si bien en ciertas ocasiones el análisis económico del derecho es una herramienta útil y una forma interesante de ver el derecho, no es la única. El enfoque de la obra nos permite, en efecto, advertir que los principales estudiosos de esa doctrina en el Perú todavía reconocen, es verdad que con desgano, que el análisis económico del derecho no es la única forma de entender el derecho civil, sino solo una de ellas. El libro, por otra parte, brinda una valiosa herramienta a las nuevas generaciones para restablecer con sólido sustento los postulados de la tradición romano-germánica en que se basa nuestro sistema jurídico, dejando de lado el descartar apresuradamente sus principales instituciones, cuya maduración se inició por consignar un plazo arbitrario hace más de 20 siglos. Contra lo que podría sospecharse de la lectura de los títulos de la obra que integran cada uno de sus capítulos, analizando el análisis de Mario Castillo Freire y Ricardo Vázquez Kunze, no constituye una crítica al análisis económico del derecho como tal. Lo que critican los autores con incansable ímpetu es el atribuido descrédito a las formas tradicionales de interpretación del derecho y la sugestión de que éstas han devenido obsoletas, inútiles y hasta jurásicas. La obra, además, es un llamado a la mesura y al equilibrio, demostrando que si bien el análisis económico del derecho ha tenido cierto éxito a nivel doctrinario, no lo ha tenido en lo que sus principales propulsores en el Perú establecen como la medida del éxito. Los autores desnudan las falencias de esta doctrina en temas concretos, lo que permite concluir, como es evidente, que no existe teoría ni legislación exenta de críticas. No me compete emitir juicio más minucioso sobre los postulados que plantea la obra. Eso le corresponde al lector. Lo único que puedo asegurar es que tan importante trabajo nos otorga la oportunidad de dejar de ser complacientes ante las críticas planteadas por los propulsores del análisis económico del derecho al derecho civil y comenzar a reafirmar lo que merece ser reafirmado. Se trata, en suma, de importantes objeciones a las críticas planteadas por esta corriente frente al régimen en vigencia. Solo de ese modo, analizando de manera desapasionada las tesis que promueve esta nueva doctrina, podremos tener una visión completa que nos permita dilucidar la conveniencia de adoptar los cambios que sugieren o, por el contrario, decidir si la reinterpretación del derecho civil para asumir los nuevos retos que presenta la sociedad
deben hacerlo juristas y no juristas economistas. Concluyo felicitando a los autores por el esfuerzo desplegado y por las inteligentes concepciones que desarrollan, abrigando la certeza de que la comunidad jurídica nacional, siguiendo las corrientes que con singular éxito se vienen presentando en Alemania e Italia a fin de interpretar el análisis económico del derecho de manera creativa y razonada desde el derecho civil, asimilará estas corrientes, pues finalmente, como lo reconocen los más tenaces defensores del análisis económico del derecho, la ignorancia es común a todos, solo que en distintos temas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Oserlin. A continuación, la presentación va a estar a cargo del doctor Fernando de Traseñiz Granda. Señor doctor Felipe Osterling, señor doctor César Delgado Barreto, señores autores, Ricardo Vázquez y Mario Castillo, señoras y señores. La presentación de un nuevo libro es como la presentación de una niña en sociedad. Es ante todo una fiesta, porque los padres están orgullosos de haber engendrado y desarrollado una joven que ahora asume su personalidad propia. Y por eso mismo reúnen a sus mejores amigos para que la conozcan. Pero sucede con los libros, como con las quinceañeras, que el tipo de presentación puede variar de acuerdo al carácter propio de la niña o del libro. Hay libros extremadamente discretos, casi tímidos, púdicos, que necesitan una presentación vigorosa. Es preciso convencer, persuadir al futuro lector que se anime a pasar sus páginas, a hojear cuando menos el libro, con la esperanza de que una vez que lo haga se decidirá a leerlo. En esos casos se requiere que la presentación señale las virtudes del libro, despierte la curiosidad de los asistentes, motive a las personas a acercarse más a esa jovencita huidiza y de ojos gachos, ¿no?, que los padres y padrinos tienen que llevar del brazo. Hay, por el contrario, otros libros que se presentan solos, ¿no?, que apenas uno los tome en las manos sorprenden por su atrevimiento. Libros que vienen a tocarnos la puerta con fuerza, hasta con insolencia, ¿no?, para decirnos que ahí están y que quieren ser leídos. Pienso que el libro que presentamos hoy es de los segundos. No es una niña tímida, ciertamente. Basta con recorrer sus primeras páginas para quedar impactado con la fuerza expresiva, con la intención demoledora que lo impulsa. Es casi una cruzada intelectual contra los infieles, a quienes hay que derrotar con feroces golpes de mandoble repartidos a diestra y siniestra entre las filas enemigas. Porque analizando el análisis es un libro polémico. No nos olvidemos que polemos significa en griego guerra, combate. Y efectivamente este libro se inicia con una declaración de guerra. Relata primero cómo algunas personas trajeron de los Estados Unidos el análisis económico del derecho y que actuando subversivamente fueron mandando al paredón a numerosas instituciones jurídicas que eran fusiladas sin el menor escrúpulo, ante la vista y paciencia de los juristas peruanos que no hacían nada por defender los valores sagrados del derecho. Aunque los autores no lo mencionan en forma expresa, debo confesar que creo haber sido el primero que comenzó a hablar del análisis económico del derecho en mi clase de filosofía del derecho. Más tarde, antiguos alumnos míos fueron a estudiar a Yale y regresaron con una sólida formación desde este punto de vista. Son ellos quienes han dado un lustre con la brillantez y la coherencia de sus razonamientos a esta corriente del análisis económico del derecho en el Perú. Particularmente me refiero a Alfredo Bullard, quien creó un curso específico sobre esta materia en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y ha contribuido notablemente a la difusión de este nuevo pensamiento en nuestro medio. Los autores nos dicen que al ver cómo los partidarios del análisis mandaban al paredón y fusilaban sin miramientos a una serie de las instituciones clásicas del derecho civil,
decidieron sacudir a los abogados de esa lánguida paciencia frente a propósitos tan torvos que tenían como objetivo asesinar al derecho civil y salieron a desenmascararlos. Estoy citando casi textualmente la introducción del libro que comentamos, en donde se fijan los propósitos y el espíritu que anima la obra. Por consiguiente, se pusieron sus armaduras para hacerse insensibles a los ataques enemigos, montaron en sus caballos y lanza en ristre y adarga en astillero, salieron por los campos del derecho para desfacer entuertos y perseguir, y cito textualmente, a quienes jugaban a los paredones y ultimaban al derecho civil conforme les venía en gana. El objetivo entonces de este libro es, dicen sus autores, demostrar que esos fusilamientos aleves no mataron al derecho civil, y dicen, dan razón y dicen, porque sus detractores usaron solo estridentes balas de salva. ¿Cuál es la perspectiva del análisis económico del derecho que tantas pasiones levanta? ¿En qué consiste esta teoría que provoca huracanes, desgarra vestiduras e impulsa cruzadas para salvar el derecho de su destrucción y servidumbre? Las palabras destrucción y servidumbre las he tomado también del libro. En los años 70 surgieron en Estados Unidos dos corrientes nuevas de estudio del derecho. Una se autodenominó como los estudios críticos del derecho y la otra como análisis económico del derecho. La primera tuvo un desarrollo importante entre la izquierda jurídica norteamericana. Propugnaba básicamente un acercamiento del derecho a la sociología y quería demostrar, gracias a esta disciplina, que las normas jurídicas no eran abstractas, puras y angelicales, sino que escondían muchas veces intereses muy concretos de distintos sectores sociales. Los autores de esa tendencia, aquellos que estaban más a la izquierda, pretendían desenmascarar los conflictos de clases sociales subyacentes a la práctica jurídica y denunciaban al derecho como una cortina lógica que velaba esa realidad social oprobiosa para no dejar ver las realidades de la desigualdad y de la explotación. El análisis económico del derecho fue más bien, la otra corriente, fue más bien un acercamiento del derecho a la economía de mercado. También en este caso se perseguía mostrar la realidad que se escondía detrás de esa red lógica de normas. Pero en vez de acudir para ello a la sociología, se hacía uso de la economía. Por ese motivo, esta segunda corriente, que es la que nos ocupa hoy, era más bien una posición de derecha, si es que las calificaciones de derecha e izquierda son correctas en estos casos. Era en todo caso una posición más empresarial, más vinculada a la perspectiva del mundo de los negocios. La idea era entender el derecho como se entiende un negocio, analizando la relación costo-beneficio de cada prescripción o situación jurídica y el importe real de las reglas jurídicas dentro de una sociedad organizada de acuerdo a las premisas liberales como una economía de mercado. Estas diferencias tan radicales entre las dos corrientes llevaron a una polarización y los defensores de una y otra acabaron en una lucha, se trabaron en una lucha encarnizada. Al Perú, la corriente de los estudios críticos del derecho llegó muy tenuemente y el marxismo nacional, bajo sus diversas formas, prefirió absorberla y diluirla dentro de las tesis marxistas, posiblemente para evitar una competencia ideológica. En cambio, el análisis económico tuvo brillantes propugnadores que afirmaron su originalidad y su interés para el jurista. Lo curioso es que en el Perú el análisis no va a enfrentarse con una posición de izquierda, no va a ser criticado fundamentalmente por los socialismos y marxismos jurídicos, sino que sus enemigos más agresivos y feroces van a ser los sectores más tradicionales, porque creen, a mi juicio equivocadamente, que estas nuevas ideas tienden a la destrucción del derecho civil. Desde mi punto de vista, estamos ante un falso problema. Un hecho incontestable es que el derecho se alejó notablemente de la realidad en los últimos 100 años, debido, entre otras razones, a una fuerte influencia positivista. Es así como, a pesar de que el derecho no es otra cosa que la regulación de la vida en sociedad, los juristas se apartaron del funcionamiento efectivo de la sociedad para ensimismarse en riquísimas disquisiciones formadas por un tejido de exquisitas distinciones lógicas y de sabrosas sutilezas conceptuales.
Las teorías van y vienen, pero en el camino se detienen, porque no llegan nunca a la realidad efectiva que es la vida social. El derecho ha sido considerado como una suerte de matemática, que resuelve sus problemas con ecuaciones jurídicas, sin mirar el mundo que está a su alrededor. Esto es lo que los hombres de derecho tan importantes como von Jhering o como Hart han llamado el paraíso conceptual de los juristas. Nos hemos creado una suerte de Olimpo, en el que estamos muy entretenidos con discusiones muy sofisticadas, mientras allá abajo, a nivel del común de los mortales, priman las soluciones prácticas e informales ante la carencia de un verdadero sistema jurídico que respalde en forma efectiva la actividad privada de los ciudadanos. Es así como en ese Olimpo producimos abundante doctrina, tratados enjundiosos, doctas opiniones, pero el país sigue en un caos si no logramos llevar adelante esa economía de mercado que proporcione bienestar y modernidad a toda nuestra población. Frente a ello, creo que es un imperativo acercar el derecho a sus verdaderos fines, que no pueden ser otros que hacer funcionar ordenadamente y eficientemente la sociedad. No hay que temerle la palabra eficiencia, la eficiencia es lo que más nos falta, que es en el Perú. Estamos llenos de ideas, todas que se escriben con letra mayúscula, justicia, bien, etcétera, pero eficiencia, simplemente queremos ver que eso funcione. Los problemas que acuden al derecho en busca de una solución surgen de la sociedad misma, y por consiguiente los remedios tienen que llegar a esa realidad social y resolver el problema ahí donde fue planteado, no en el papel, no en teoría, sino ahí donde fue planteado. Una solución que se quede en el plano meramente jurídico puede resultar un problema adicional cuando se la lleva a la práctica. En ese sentido, el derecho debe vincularse a la sociología y a la economía, si quiere entender bien su propia actuación y si quiere verdaderamente solucionar los problemas que se plantea la sociedad en estos momentos. Yo diría que quizá es una condición de supervivencia del derecho civil y que la anunciada destrucción de esta rama del derecho pudiera producirse no por quienes propugnan el análisis económico, sino por quienes apartan el derecho civil de sus bases sociales y económicas, convirtiéndolo en un improductivo ejercicio mental. Pero notemos que propugnar una verdadera vuelta del derecho a esa integración con la realidad social implica abandonar las oposiciones a las que me he referido. En primer lugar, superar esa oposición entre el derecho formal y la vida real. En segundo lugar, superar también esa oposición politizada entre quienes quieren acercarse a la sociología y quienes quieren hacerlo respecto de la economía. ¿Qué duda cabe que tanto la sociología como la economía son ciencias ambas que resultan indispensables para conocer, para que el derecho pueda sumergirse dentro de lo real? Esto significa, evidentemente, hacer ajustes en el derecho civil tal como lo conocemos e incorporar formas de razonamiento poco habituales en el jurista, como el análisis del costo-beneficio. Y hay quienes no quisieran que se produzca cambio alguno. Hay quienes se sienten herederos de los romanos y no quieren cambiar en lo más mínimo la casa heredada. Pero vivimos en otros tiempos. Y guardando siempre el respeto y el amor por nuestras tradiciones, no podemos quedarnos inmovilizados y anacrónicos. Esta necesidad de adaptarse a los problemas reales del mundo moderno conlleva revisar viejas doctrinas. Esto no significa que haya que acabar con todos los códigos civiles, ni siquiera que haya que cambiar el actual Código Civil. Yo he defendido en varios foros, justamente y he sostenido que hay una orgía de vanidades en torno a la reforma del Código Civil y que no es necesario cambiar el Código Civil. En realidad el Código Civil como está puede funcionar, lo que hay que aprender es a leerlo de una manera moderna, de una manera nueva. Los autores del libro que hoy presentamos se lamentan de que la culpa pierda importancia como factor de atribución de la responsabilidad civil. Bueno, también en este campo yo mismo he propugnado que en el caso de los accidentes usuales, donde no hay dolo y donde el juez casi tiene que inventar una culpa para poder sentenciar, se sustituya la culpa por el riesgo y por la distribución social del daño a través de seguros obligatorios y que se promuevan los seguros voluntarios sobre la base de la responsabilidad objetiva. Y creo que tiene que ser así, aun cuando alguien diga que estoy llevando al paredón al principio de la culpa. En realidad estaría dejando que el derecho civil se vaya por sus propios pies al paredón si no propusiera una fórmula para que pueda cumplir sus fines medulares dentro de situaciones nuevas.
Hay indudablemente instituciones del pasado que ahora resultan incompatibles con la economía de mercado. Este es el caso, por ejemplo, de la lesión, que debe llegar a desaparecer dentro de la economía de mercado desarrollada, donde no existen precios objetivos de referencia a los cuales uno pueda acudir para medir, sino que los contratantes fijan el precio mediante un concierto. En el Perú, si se la usa con prudencia, la lesión puede sobrevivir todavía algún tiempo debido a que nuestra sociedad no existe en nuestra sociedad un mercado eficiente, con actores debidamente informados. Por consiguiente, la lesión es una institución anacrónica que puede tener todavía alguna cabida en el derecho civil peruano solo porque vivimos dentro de una economía que todavía tiene muchos elementos anacrónicos. Y recordemos que la lesión, además, tradicionalmente, hasta el Código Civil del 36, la lesión ha sido simplemente la defensa de una clase social, ha sido la defensa del terrateniente, digamos, del señor feudal, del propietario de tierras, frente al comerciante burgués que quería comprar tierras a bajo precio. Y entonces lo que se hacía, se le daba la lesión en el sentido de que si se vendía a menos de la mitad, el vendedor tenía acción contra el comprador, nunca el comprador contra el vendedor. Hay otras instituciones innovadoras que vienen de otros contextos históricos y que no tienen ningún sentido dentro de nuestro medio. Este es el caso, a mi parecer, del excesivo onerosidad de la prestación, que corresponde a los graves problemas que se presentaron en Europa con la ejecución de los contratos afectados por las guerras mundiales. Nosotros no hemos tenido ninguna situación que siquiera se parezca a esa, y espero que no la tengamos nunca. Entonces, ¿por qué introducir esta institución en nuestro derecho civil que solo causa confusión de conceptos en un medio donde el mercado no se encuentra todavía desarrollado? En Europa misma, la única legislación que la acogió fue la italiana de 1942. Paradójicamente, la excesiva onerosidad de la prestación fue después copiada por el Código Civil de Uruguay y luego inmediatamente por el Código Peruano de 1984. ¿Por qué apuro teníamos por ser los terceros en el mundo en la introducción de un sistema que responde a circunstancias ajenas a las nuestras y que los propios países que tienen economías de mercado altamente desarrolladas se resisten a imponerlo? Además, que yo sepa, nunca se ha usado. Estas son las cosas que la sociología y la economía nos obligan a confrontar. El análisis económico del derecho pone de manifiesto todas estas contradicciones y en ese sentido es que me parece muy útil. Pero carece de sentido crear fanatismos. No se trata de estar por o contra, se trata simplemente de saberlo usar cuando es productivo hacerlo y de no tener prejuicios ni dogmas en el sentido, ni un sentido ni en el otro. La lógica clásica, la lógica de la tradicional del derecho, el análisis de costo-beneficio, la aproximación sociológica, todos ellos no son sino instrumentos, son herramientas al servicio del derecho para que pueda cumplir mejor su fin principal, que es poner orden en los comportamientos humanos, respetando la libertad individual. Esta discusión entre los que se consideran civilistas clásicos y los que acogen el análisis económico del derecho, perdonen, pero a mí me da la impresión de dos grupos de carpinteros, uno banderizados con el serrucho y los otros banderizados, ¿no es cierto?, con el martillo. Bueno, algunos podríamos pensar que lo elemental es que se use el serrucho cuando se quiere cortar, y el martillo cuando se quiere clavar. Pero no podemos negar que en el campo del derecho hay quienes se obstinan en hacer una religión del martillo y hay quienes ponen toda su fe en el serrucho. En todo caso, la publicación de este interesante libro y toda la polémica a la que sin duda va a dar lugar, que recién comienza, me imagino, hoy día, ¿no es cierto?, pero que va a dar lugar extensamente, ponen en relieve que lo esencial en la vida académica es la interacción de pensamiento. Es un libro fascinante, es un libro apasionado, y hace un momento yo le decía a Ricardo, cuando estábamos sentados en la mesa, yo creo que la pasión es muy importante y debe acompañar siempre el trabajo intelectual. La pasión no es algo que hay que dejar de lado, por al contrario. Platón decía que el logos, la razón, no puede ir sino movida por el eros, la pasión, que es justamente el combustible que hace avanzar la razón. De manera que es muy bueno que sea un libro apasionado. Y yo creo que como presidente del Fondo Editorial y como abogado, quiero felicitar muy efusivamente a los autores por esta importantísima contribución al debate jurídico. Gracias. Nuestro más sincero agradecimiento por su presentación a los doctores Felipe Oserlin Parodi, César Delgado Barreto y Fernando de Transeñís Granda. A continuación es momento de presentar a uno de los autores del libro Analizando el Análisis, Ricardo Vázquez Kunze.
Muy buenas noches a todos ustedes. No me cabe ninguna duda que después de escuchar las amables e inteligentes palabras del doctor de Tresegny, este efectivamente es un libro polémico. En nombre de los autores de este libro, permítanme expresarles la gratitud que sentimos por honrarnos este día con su presencia. También y sobre todo, la emoción intelectual que nos ha producido las amables e inteligentes palabras de los doctores Felipe Osterlin Parodi, César Delgado Barreto y Fernando de Tresegny Granda, quienes han tenido la deferencia de presentar ante ustedes, la opinión pública, nuestra obra. Asimismo, nuestro especial reconocimiento al Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en las personas de su presidente, Fernando de Tresegny, y de su directora ejecutiva, la señora Ani Ordóñez, sin cuya buena voluntad este libro aún no vería la luz del día. Para quien ahora les dirige estas palabras, y discúlpenme la licencia de que en una brevísima parte de esta locución protocolar hable en primera persona, ha sido un bizarro camino el transitado hasta aquí. Yo, parado hoy frente a ustedes, agradeciéndoles su amistad y su interés en la presentación de un libro de derecho del que soy apenas un modesto contribuyente. Bizarro, decía, porque si algún libro me hacía yo si por algún libro me hacía yo agradeciendo asistencias y mercedes a un auditorio de personas tan distinguidas y presentadores tan excelentes, era, tal vez, por uno que tuviera que ver con la política, o con el periodismo, o con ambos, habida cuenta que han sido estos los que me han apasionado siempre y cuyo quehacer ha ocupado mi tiempo y mi pericia profesional como formador de opinión pública hasta hace poco más de un año, cuando la mano del destino, la única mano invisible que yo reconozco por tal, me puso en este camino que hoy tiene por cúspide este preciso momento. Y es que, aunque abogado de profesión, no era el derecho para mí más que uno de esos deliciosos pecados de juventud del que guardaba entrañables recuerdos, pero de cuyos placeres no pensaba volver a disfrutar nunca más en mi vida. El destino, sin embargo, me tenía reservada una gran sorpresa. Y vaya qué sorpresa, en varios sentidos, una gran sorpresa. Por ejemplo, tan grande como la que puede sufrir uno cuando, de buenas a primeras, es exiliado por razones ajenas al talento o estrechamente relacionados con este, todo depende del cristal con que se mire, de sus dominios, esto es, en mi caso, la prensa, donde tenía yo algunos títulos, privilegios y precedencias. Es duro el camino del exilio, sin duda, pero tal vez el destino sabe por qué hace las cosas. Quiso, y ese es mi consuelo, que no estuviera yo presente en el ocaso del reinado de la prensa, en la devaluación de su autoridad moral, en la agonía de su pluma y en la afonía de su voz. Quiso el destino lo sorprendente, que mientras erraba yo por los solitarios caminos del ostracismo, sin más equipaje que la dignidad, el reino del derecho, ese que yo había dejado por voluntad propia hace 15 años, me brindara refugio en la tempestad de la desgracia, acogiéndome a través de uno de sus más nobles, destacados y poderosos varones, mi amigo de juventud y de claustro aquí presente, Mario Castillo Freire. Que en un país como el Perú, donde el reciclaje parece ser la única actividad económica que tiene futuro, sea acaso porque cuenta esta industria con materia prima inagotable, sea porque los peruanos, por alguna misteriosa razón, se han convertido en eximios practicantes de este oficio a tal punto que suelen experimentar consigo mismos, es una sorpresa, decía, pues de sorpresas todavía estamos aquí hablando, que un hombre conserve incólumes sus ideales de juventud cuando sus prójimos han migrado 100 veces a estaciones cada vez más placenteras de la vida. Es una sorpresa, en un país de acomodadores y acomodados, que quien haya permanecido en su sitio, que alguien haya permanecido en su sitio,
el que eligió desde un inicio. Fue pues para mí una grata sorpresa encontrarme nuevamente con el mismo Mario Castillo Freire con el que compartí en la Pontificia Universidad Católica del Perú una visión muy próxima de los asuntos del mundo y de nuestra patria. Y, sin duda, después de hacer el inventario de aquellos muchos años que dejamos de vernos, fue esa visión compartida hasta hoy la que animó a Mario a invitarme a unir esfuerzos con él desde el reino del derecho en la aventura que hoy tengo el honor de relatarles y cuyo fruto es este libro. Pues si hay algún artífice aquí de mi modesta participación en estas páginas, ese es Mario Castillo Freire, que venció mis iniciales escrúpulos a cabalgar sobre un terreno hace largo tiempo intransitado y cuyo olvido me producía el natural temor a las caídas. Sin embargo, muy pronto descubrí que con tan eximio anfitrión, mostrándome los recovecos de su feudo, no tenía yo nada que temer y empecé a gozar del placer de echar carrera nuevamente en aquel bello, aunque muchas veces accidentado, paisaje llamado derecho. Queda, por supuesto, pendiente devolverle algún día su gentileza, enseñándole yo a cazar en mis dominios, los de la prensa, cuando el destino y su poderosa mano vuelva a colocarme allí en el lugar que me corresponde. Sin duda el tema de este libro, que los excelentes doctores de esta mesa han perfilado con maestro acierto, es un tema difícil. Más aún para un principiante en los ensayos jurídicos como yo, aunque para Mario, con 40 libros de derecho publicados, creo que ya no existe ningún tema difícil. Sin embargo, y aquí el destino movió nuevamente los hilos que nos atan a sus designios, el tema no podía ser otro, pues Mario y yo compartíamos, cada uno desde nuestra experiencia de vida, esa méfiance, como dicen los franceses, esa sospecha, ese disgusto por el vedetismo de la economía en todos los quehaceres de la vida y su aparatosa irrupción en todas las mansiones del saber sin poder exhibir la cortesía de una tarjeta de visita. No es, y que eso quede bien claro, que nosotros no valoremos lo que significa la ciencia económica y su contribución para interpretar algunos problemas de los muchos que tiene el mundo. En mi caso, vengo de una familia con tradición de economistas, pero de ahí a hacer del mundo un problema económico, esto es, un mundo económico y, por ende, un hombre económico, hay un paso que el buen gusto no puede permitir. Y es que un mundo económico y un hombre económico, si entendemos económico en esa peculiarísima acepción que le damos al término los peruanos, esto es, económico igual barato, es un mundo barato y un hombre barato, frutos de una interpretación también barata de la existencia. Y como Mario y yo estamos firmemente convencidos de que ni el mundo ni el hombre son baratijas, fue esa coincidencia la que nos unió para hacer este libro. Pues si la vida ni el hombre son baratijas, tampoco faltaba más el derecho. Este afán de la economía, de llevar las riendas de la vida y de la sabiduría, tiene en derecho a un nombre: análisis económico del derecho. Entramos pues en la materia del libro y dejo de hablar aquí en primera persona para hablar en tercera, como corresponde. Explícitamente propone esta doctrina que el derecho obtiene su validez social a través de la economía. En otras palabras, que las normas jurídicas y las decisiones judiciales son socialmente válidas si responden a determinados parámetros económicos como, por ejemplo, la eficiencia social o, en otros casos, la justicia social, dependiendo del enfoque económico adoptado. Pero hablar de validez social del derecho es un eufemismo en realidad para hablar de su validez jurídica, porque al cuestionarse su validez social, se cuestiona implícitamente su carácter de derecho, esto es, su validez jurídica. Así, un derecho económicamente ineficiente o económicamente injusto no tendría razón de ser, porque no cumpliría con la misión social del derecho y, en buena cuenta, es un derecho espurio o simplemente no es derecho y, por lo tanto, deviene ilícito su derrocamiento. Esta pretensión de quienes fuera del derecho mismo
juzganse autorizados a decir qué es derecho y qué no, de acuerdo a lo que ellos entienden como la misión social del derecho, no es nueva en la historia de las ideas. Antes que la economía, la teología y la moral arrogábanse tal pretensión. En efecto, el derecho solo era derecho si obedecía a la ley de Dios, y la norma jurídica solo era jurídica si estaba en consonancia con las leyes de la moral. Por supuesto, es cuestión de que elijan ustedes, respetable público, de qué Dios y de qué moral se trata, porque como es evidente hasta nuestros días, hay muchos dioses en el Parnaso y muchas morales en circulación. A esta proposición de validar el derecho fuera del derecho se le conoce como justnaturalismo o doctrina del derecho natural. Su tesis es muy simple. Existirían en la naturaleza a secas o en la naturaleza humana ciertos derechos que ya sea Dios o la razón universal han querido poner allí para que inspiren a los hombres a la hora de que éstos hagan su derecho positivo. Esto es, nuestras normas jurídicas tal como las conocemos. Se trata, pues, de deducir de las leyes de la naturaleza las leyes jurídicas que han de regirnos como hombres en sociedad. Y, según esta doctrina, dado que el hombre no puede ir contra la voluntad de la naturaleza sin atentar contra Dios o contra la razón universal o contra la naturaleza humana, la validez del derecho positivo se funda en su consonancia con el derecho natural. Ahora bien, como ustedes comprenderán, esto es un absoluto despropósito, porque es lógicamente imposible deducir ningún derecho de la naturaleza, como tampoco ninguna obligación de las leyes naturales. Y esto porque mientras las leyes naturales, que no son otras que las leyes de la física y de la biología, enuncian que de acuerdo al principio de causalidad algo se produce, es decir, que algo es o existe, las leyes jurídicas enuncian siempre que algo debe ser o que algo debe producirse, y por tanto, de que algo es, jamás podrá deducirse que algo deba ser, así como de que algo deba ser, jamás podrá deducirse que algo es. En buen romance, el único derecho que existe es el derecho positivo, y su validez se funda en el derecho mismo y no en ningún pretendido orden natural. Así pues, si no cabe extraer paradigmas religiosos o morales de la naturaleza, mucho menos económicos, que es lo que se sugiere cuando se convierte al hombre en un homo económico, equiparando las relaciones humanas a relaciones económicas y, por tanto, la así llamada naturaleza humana con una naturaleza económica. No es, pues, como sugiere el análisis económico del derecho, el paradigma de la eficiencia social o la eficiencia económica el que valida una norma jurídica o una decisión judicial. No es, pues, la economía la que tiene la última palabra sobre el derecho. Más bien parecería ser todo lo contrario, si es que nos atenemos a los postulados de esta doctrina enunciados por su fundador, el Premio Nobel de Economía, Ronald Coase, hace ya 40 años. En efecto, en 1960, el joven Ronald Coase escribió un brillante ensayo que cambiaría para siempre los fundamentos sobre los que se sentaba buena parte del edificio teórico de la economía. Coase demostró que el análisis económico, que hasta ese entonces dominaba sin cuestionamiento alguno en la ciencia económica, estaba totalmente equivocado. Partía del supuesto, el análisis económico tradicional partía del supuesto de que las transacciones económicas no tenían costo alguno para la sociedad. Tal era la tesis sostenida por el economista francés Pigou. Bajo esta premisa, Coase descubrió que cualquier transacción que no tuviera un costo social llevaría siempre a la maximización de los recursos, que es el objeto de la economía, y por ende, que el reinado de la eficiencia económica era ya una realidad en la Tierra. Más aún, este reino de la eficiencia hacía improcedente, como señalaba Pigou, la intervención del Estado en la economía, precisamente con ánimo de hacer de la eficiencia un imperio. Pues bien, ¿y qué tiene que ver el derecho en todo esto? Se preguntarán ustedes. Mucho, si es que tenemos en cuenta que las transacciones que se realizan en el mercado no son más que transacciones sobre derechos de propiedad. En efecto, en el mercado se negocian derechos, no recursos,
y dependerá entonces del derecho y las barreras legales que establezca para acceder a la propiedad sobre los recursos, que estos se asignen o no eficientemente, esto es, que se maximicen o no. De ahí resulta que el objeto de la economía, que no es otro que el problema de la maximización de los recursos, o si se quiere, de su eficiente asignación, tenga una solución exorbitante a la economía misma, que pasa de cabo a rabo por el derecho. El derecho se convierte así en el eje central del problema económico. Por eso, a diferencia de lo que sostienen muchos seguidores de Coase, es el derecho el que contribuye decisivamente al análisis económico y no viceversa. Así pues, según una verosímil interpretación de este enfoque económico que el público decidirá finalmente si quiere comprar o no, me refiero al enfoque de Coase, es el derecho quien gobierna la economía y no la economía la que gobierna al derecho. Y es precisamente porque la economía no tiene ni el conocimiento ni el poder para gobernar al derecho, que falla desde un inicio cuando pretende analizarlo. En efecto, ha sido objeto permanente del análisis económico del derecho hacer eficiente en términos económicos al derecho, entendido no solo desde la particularidad de las normas jurídicas y las decisiones judiciales, sino desde la generalidad en tanto sistema u orden jurídico. Esta eficiencia económica pasa, según el análisis, por la maximización de los recursos, esto es, por su asignación a sus usos más valiosos, que no son otros que los consumidores deciden libremente en el mercado. Y aquí el monopolio es enemigo mortal de la eficiencia, en tanto restringe esa libertad de decisión. Por eso es que el análisis combate el monopolio en términos económicos. Y por eso es también que lleva ese combate al derecho a la hora de pretender hacerlo económicamente eficiente. Pero lo que en la economía tiene quizás mucho sentido, en el derecho no tiene ninguno. Pues señores, no lo olvidemos, la esencia del derecho, la esencia de lo jurídico, es el monopolio. No hay derecho positivo sin el monopolio de la fuerza a favor de una comunidad. No hay orden jurídico alguno sin el monopolio de la coacción en manos del soberano. Póngase a el nombre que se quiera, pueblo, asamblea o príncipe. Y es este monopolio el que hace eficiente al derecho, al orden jurídico, al Estado en su misión de mantener el orden social, esto es, en su misión de prevenir o solucionar conflictos, en su misión de hacer respetar los acuerdos privados o contratos libremente celebrados entre sus súbditos en el mercado. Desmonopolizar el derecho es, pues, simplemente desaparecerlo y dejar sin objeto de análisis al análisis. Desmonopolizar el derecho es dejar a ese objeto, a ese hombre maximizador por naturaleza que nos pinta el análisis, en una lucha sin cuartel con otros maximizadores de su misma especie hasta su extinción total. ¿Quieren ustedes, pues, que se desmonopolice el derecho? ¿Que no exista más ley ni orden que la naturaleza? Esto es, la de la selva. ¿Quiere alguien ser aquí el último ácrata de nuestra raza? Si esto quieren, profesen ustedes el análisis económico del derecho. Por nuestra parte, creemos resumir nuestra posición frente a las pretensiones absolutistas de algunas teorías económicas y nuestra cerrada defensa de los fueros del derecho en la dedicatoria con la que expresamos nuestro agradecimiento a nuestra alma mater al principio de esta obra y que me permito compartir con ustedes. A la Pontificia Universidad Católica del Perú, por enseñarnos que en los quehaceres de la ciencia nadie tiene la autoridad para decir todavía la última palabra. Y a la Facultad de Derecho, por habernos legado el feliz conocimiento de que en los asuntos del mundo la palabra final siempre ha de estar reservada al derecho. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. A continuación, es momento de presentar al doctor Mario Casillo Freire, autor de Analizando el Análisis, Autopsia del Análisis Económico del Derecho por el Derecho Civil. Señor doctor Fernando de Treseñí Granda, presidente del Fondo Editorial
de la Pontificia Universidad Católica del Perú, señor doctor Felipe Osterlin Parodi, exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, señor doctor César Delgado Barreto, presidente de la Comisión Coordinadora del Doctorado en Derecho de la Universidad Católica, estimado Ricardo, estimados colegas, señoras y señores. Es para mí muy honroso dirigir estas palabras al finalizar este evento académico, las mismas que comienzan por manifestar mi más profunda gratitud a los señores profesores que han presentado nuestra obra. Los tres han sido catedráticos nuestros en la Facultad de Derecho y son connotados civilistas. Los tres, también en su condición de profesores principales de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, han tenido la gentileza de comentarla, honrándonos con sus valiosas consideraciones que han subrayado el carácter polémico de la obra. Hace 2 meses presentamos al Fondo Editorial el proyecto de edición de esta obra. Esa fecha coincidió con las primeras conversaciones en las cuales tanto Ricardo como yo comentábamos a nuestros amigos más cercanos que habíamos culminado su elaboración y que ella se encontraba próxima a publicarse. Recuerdo cuando un amigo de Ricardo y mío dio por sentado que la obra que habíamos escrito sobre el análisis económico del derecho era comentando favorablemente esas doctrinas. Grande fue su sorpresa cuando le dijimos que no, que tanto Ricardo como yo no comulgábamos con el análisis económico del derecho. Esa sorpresa de nuestro común amigo dejaba traslucir algo que quisiera subrayar, y es que desde 1989, salvo algunas disertaciones verbales o algún artículo aislado, era moneda corriente que quien escribía sobre el análisis lo hiciera para adherirse a sus doctrinas. Al extremo de que el ámbito académico en el Perú se dividía entre quienes profesan el análisis económico y quienes guardábamos silencio al respecto. Y esa situación condujo a la falsa impresión de que el análisis se convirtió en doctrina prevaleciente en el Perú de la última década. Sin embargo, siempre supe que ello no era así. Siempre supe que quienes profesan la doctrina del análisis económico del derecho son una minoría dentro del medio jurídico nacional, pero son expertos en crear los mejores fuegos artificiales que en los últimos 3 lustros han deslumbrado a muchas personas, empezando por los estudiantes universitarios. Pero algo muy especial empezó a ocurrir desde hace 2 meses, cuando la noticia de este libro empezó a circular muy rápido por la muy chismosa Lima. Y es que ha sido sorprendente la cantidad de personas a quienes ha alegrado que hubiésemos escrito un libro en contra del análisis económico del derecho. Incluso sé que más de una persona manifestó, entre amigos, haber leído el libro y decir que le pareció muy bueno, cuando en realidad el libro todavía no había sido editado y menos aún había podido ser leído. Pero lo que ocurrió fue que muchas personas han sentido que este libro, que no han leído todavía, dice lo que ellos siempre quisieron decir. Muchos sienten que este libro, que ni siquiera han tenido entre sus manos, reivindica sus pensamientos y respalda sus ideas. Ideas que durante muchos años estuvieron siendo arrinconadas y sentadas en el banquillo de los acusados, como si la doctrina que las analizara tuviese alguna autoridad suprema. Y es que, en efecto, en estas últimas semanas los autores de este libro hemos sentido que al escribirlo no solo reivindicamos nuestros pensamientos, sino que hemos reivindicado a muchos colegas que tienen derecho a pensar distinto. Sentimos que hemos reivindicado al derecho civil y a su peso histórico de más de 2000 años. Y tal vez la decisión de escribir y publicar esta obra nos haya demostrado que es bueno empezar a cuestionar muchos mitos que reinan en el Perú. Tal vez el haber escrito esta obra nos demuestra que nuestro país está harto de verdades oficiales. Tal vez la publicación de este libro y la alegría que ha concitado entre muchos colegas y estudiantes nos demuestre que es necesario que en el Perú, desde cualquier ámbito de la vida nacional, tratemos de reivindicar nuestras reales convicciones con absoluta prescindencia de chocar contra el statu quo y contra esa calma chicha y el permanente letargo en el que interesadamente se suma a la opinión pública peruana. Es lamentable, y en esto asumimos la responsabilidad que nos compete, que en los últimos 3 lustros, que coinciden con los primeros trabajos del análisis en el Perú, los civilistas no habíamos dado una respuesta orgánica y contundente a todos estos estridentes, como ya denominé, fuegos artificiales.
Dentro de este orden de ideas y conscientes de que esa paciencia tenía algún día que terminar, a mediados del 2003 decidimos emprender la tarea de levantar todos los cargos que el análisis había formulado al derecho civil, de modo tal que por primera vez no fuera el análisis quien analizara al derecho civil, sino el derecho civil quien analizara al análisis. Imbuidos, pues, en nuestro personaje de jueces, constatamos que las críticas del análisis al derecho civil han girado en todos estos años sobre una veintena de temas que, convertidos por sus seguidores nativos en caballitos de batalla de una causa falsa, les sirvieron para denostar al derecho civil al extremo de buscar su destrucción moral con el propósito de convertirlo en un siervo de la economía. A efectos de consumar la ruina del derecho y su servidumbre, el análisis trató no solo de proscribir toda autonomía de la ciencia jurídica, sino de asesinar a uno de sus más celosos y antiguos guardianes, el derecho civil, cuya muerte era necesaria para así poder desempeñar a gusto el papel de monarca en ese nuevo reino del imperio económico llamado derecho, pero sin ningún derecho a las mayúsculas. No era por eso de extrañar que el análisis nos dijera desde un principio que los abogados servíamos poco o nada si es que no manejábamos sus parámetros y que, en buena cuenta, nuestra concepción del derecho estaba equivocada, por lo que nuestra relación con los clientes y magistrados destinada al fracaso. Así, la reacción del derecho civil no pudo ser otra que la respuesta más rotunda y rigurosa que corresponde a las circunstancias. El derecho civil, con la solidez de sus más de 2000 años de historia, sus varios centenares de libros escritos en el Perú en los últimos 20 años, la autoridad que le otorga la fuerza de la lógica y la seriedad de sus argumentos, enfrenta al análisis económico del derecho, demostrando cuán endeble es quien tiene poco o nada de derecho, alguna sombra de economía y mucho, si no todo, de novelería. No dudamos por eso, ni por un instante, de que la respuesta del derecho civil al análisis en el Perú podría traerle a este consecuencias severas, pero nunca imaginamos que le fueran funestas y que en el enfrentamiento se cayera muerto de la impresión. De ahí que hayamos subtitulado este ensayo Autopsia del análisis económico del derecho por el derecho civil. Estoy convencido de que no podemos partir de tener una visión absolutamente deshumanizada del derecho, so pretexto de considerar que eliminando todo aquello que tiende a proteger a los individuos, se les está perjudicando, se les está empobreciendo, en lugar de darles opciones para que decidan lo que es bueno para ellos. Creo que la sociedad, representada por el Estado, sobre todo en el Perú, no puede renunciar, en un país pobre como el nuestro, a establecer determinadas reglas que determinen topes o límites a la acción de los particulares. Precisamente por tener la facultad de hacerlo y por estar convencido de que en la sociedad peruana los problemas y las desigualdades de los hombres y mujeres no se solucionarán por sí solos, por estar convencido de que el mercado no es un dios, por estar convencido de que en el Perú no ha habido ni hay un libre mercado, por estar convencido de que muchos de los planteamientos de aquellas teorías que aprecian al derecho como una mercancía buscan fundamentalmente optimizar los ingresos de grandes corporaciones multinacionales y no enriquecer a los peruanos en general. Quienes creen que el mercado es un dios parten de la premisa equivocada de que en el Perú funciona una economía de mercado, desconociendo las inmensas arbitrariedades que se cometen todos los días contra los consumidores, desconociendo la existencia de posiciones de predominio monopólicas, desconociendo la existencia de organismos regulatorios de escasa eficacia, desconociendo, en fin, que los lobbies y las componendas han formado y forman parte cotidiana de ese mal llamado e inexistente libre mercado. Creo en una economía social de mercado, pero creo que el derecho debe cumplir en el Perú una función dignificante del ser humano. No me importa si alguien deja de ganar mucho más de lo que pensaba en un negocio si es que con ello se protege a un conjunto de personas. No me asusta que el Código Civil contemple instituciones de honda raíz dentro de nuestra tradición jurídica y basadas en los más profundos criterios de equidad y justicia, como son la lesión y la excesiva onerosidad de la prestación. No quisiera que desaparezca de algunas normas el viejo principio a favor de vitoris, en tanto y en cuanto se cuide que el mismo no desincentive el cumplimiento de las obligaciones. No quisiera tampoco que los actos de disposición patrimonial de uno de los cónyuges que no sean consultados al otro tengan plena validez en perjuicio de aquel cónyuge que no los autorizó.
No quisiera ver abusivas y numerosas ejecuciones extrajudiciales de garantías hipotecarias, como tampoco quiero ver un futuro en el que desaparezca cualquier tope máximo en cuanto a las tasas de interés en las operaciones celebradas entre particulares. Creo que bastante problemático resulta ya, para muchos peruanos, el esquema de absoluta libertad en el que se ha dejado la regulación del tema crediticio en lo que respecta a las instituciones del sistema financiero. Claro, se dirá que aquí decide el mercado, pero lo que no se suele decir es que quienes necesitan un préstamo por lo general no reciben toda la información que deberían recibir y tampoco son enterados de las tasas de interés que realmente se les va a cobrar. Tampoco estoy de acuerdo con que el tema de los contratos celebrados por adhesión y con arreglo a cláusulas generales de contratación deje de tener cualquier regulación de orden administrativo, como tampoco estoy de acuerdo en considerar válidas todas las cláusulas abusivas contenidas en dichos contratos. Estimo que la perspectiva y el análisis de problemas jurídicos no deben ser apreciados desde criterios eminentemente fundamentalistas. Creo que en muchos casos los plazos máximos, los topes, las normas imperativas y otros preceptos que algunos quisieran arrasar del Código Civil son las pocas barreras que han quedado en pie dentro de nuestro ordenamiento jurídico en salvaguarda de los intereses de los pobres y de los débiles. Creo que los profesores y hombres de derecho no debemos enfocar nuestra perspectiva sobre el derecho civil y el código que lo regula de acuerdo a lo que convenga más a nuestros clientes, sino de acuerdo a qué es lo que convendría más al Perú, y asumir con hidalguía, cuando ello corresponda, que quienes son clientes de uno no necesariamente representan fielmente a la mayoría de personas que piden justicia en el Perú. Por otra parte, debo decir también que el entusiasmo por la publicación de esta obra no solo ha partido de nuestros colegas civilistas, sino que se ha extendido a quienes profesan otras especialidades. Así, hemos encontrado ya que en el derecho administrativo y en el derecho de la competencia se escuchan algunas voces decididas a cuestionar por escrito los fundamentos del análisis en sus respectivas áreas. Y es que en el fondo, este libro constituye una reivindicación del propio derecho. Este libro representa la expresión más fiel de que quienes somos abogados nos sentimos orgullosos de serlo y de que la ciencia del derecho no está subordinada a la economía. Este libro representa la convicción de que el análisis económico del derecho sí pretende la destrucción del derecho civil. Si una doctrina busca dejar vacío al derecho civil de las instituciones que lo integran, entonces, ¿qué derecho va a quedar en pie? Este libro representa la afirmación de que el derecho no es un apéndice de determinadas doctrinas económicas que nos digan a los abogados y a los legisladores qué es lo bueno y qué es lo malo, y que sentencien ex cátedra que aquello que no va de la mano de determinadas ideologías es jurídicamente inaceptable. Además, esa afirmación del derecho sobre la economía es la afirmación de lo cierto por sobre lo incierto, en virtud de que el ordenamiento jurídico posee una estructura y una solidez que hacen que en realidad estemos hablando de una ciencia cuya predictibilidad es incluso mucho más grande que aquella de la propia economía, que ya está cansada de transitar por el camino de lo que pudo ser y en realidad no fue. Los autores creemos que este libro representa, además, nuestra fe en el derecho y nuestra fe en el Perú, pero representa también nuestra fe y nuestra afirmación de ser opuestos a doctrinas monocordes. Representa la oposición a la unanimidad, representa la oposición al sombrío panorama de guardar silencio frente al extremismo jurídico y económico, pero representa también un esfuerzo por decirle al medio jurídico nacional que el derecho también tiene alma. No puedo terminar estas palabras sin dar gracias a Dios por haberme reencontrado con mi gran amigo de épocas universitarias, Ricardo Vázquez Kunze, quien durante todos estos años se dedicó con brillantez al periodismo y al análisis político. Nos bastaron pocos momentos de conversación para ratificar que compartimos muchos pensamientos sobre el derecho y sobre el Perú, los mismos que nos condujeron a emprender la tarea de analizar el análisis, que fue algo que siempre quise hacer, pero que nunca pude llevar a cabo, pues seguramente el destino me tenía deparado un esfuerzo común con el extraordinario talento de Ricardo. Además, no puedo dejar de mencionar y agradecer a nombre de los autores a nuestra querida amiga, colega y compañera de estudios universitarios, Claudia Teresa Agüero Estremera, sin cuyo valioso trabajo de recopilación y selección de todo aquello publicado sobre el tema que nos ocupa,
este libro no hubiera podido ser escrito. Por otra parte, también vaya nuestra enorme gratitud al Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la persona de su presidente, el doctor Fernando de Traseñí Granda, y de su directora ejecutiva, la señora Ani Ordóñez, quienes desde un primer momento auspiciaron la edición de esta obra. Igualmente, toda mi gratitud, dada la calidad de la impresión de la obra y la gentileza de toda la vida, para la editorial e imprenta DESA, en las personas de su gerente general, el señor Enrique Miranda Iturrino, y de su administradora, la señorita Frida Murillo, con quienes ya comparto 14 años de amistad. Y también, sin que por ello no merezca un lugar de privilegio, nuestra gratitud a la señora Mónica Benavides Segura, quien tuvo a su cargo la minuciosa labor de corrección de los primeros borradores de esta obra. Pero no puedo terminar sin decir que todas nuestras críticas están dirigidas a combatir ideas y no personas. Decimos esto pues los principales propulsores del análisis económico del derecho en el Perú son compañeros de promoción y colegas de profesión, unidos con ellos en el honor de habernos formado en las aulas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Compartimos, pues, una inmensa e irrefrenable pasión por el estudio del derecho, independientemente de que esa pasión y esos estudios nos hayan conducido por caminos muy opuestos, cosa esta propia de la vida intelectual. Porque si de algo se ha apreciado siempre la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, es de la pluralidad de ideas de sus integrantes, lo que le ha permitido encabezar desde hace muchas décadas el debate jurídico nacional. Esta obra es, pues, fruto del espíritu de dicha universidad y con ella rendimos homenaje a todos aquellos que, siendo profesores, alumnos o abogados egresados de sus aulas, contribuyen a enriquecer el nivel intelectual de nuestra patria. Muchas gracias. Fueron las palabras del doctor Mario Castillo Freire. Señoras y señores, esa fue la presentación de la obra Analizando el Análisis, Autopsia del Análisis Económico del Derecho por el Derecho Civil. Les agradecemos su gentil concurrencia. Muy buenas noches.